Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a Inteligencia Económica. En esta ocasión desarrollaremos un pequeño video tutorial con el propósito de desarrollar un comparativo entre el modelo lineal y el modelo log-log. Aprovecharemos para revisar los parámetros estadísticos, una situación deseable en el modelo en términos de las pruebas estadísticas y en especial el supuesto de normalidad de los errores residuales. En primer lugar, observemos entonces la primera ecuación. Y sub t es igual a beta sub 1 más beta sub 2 x sub 2t más beta sub 3 x sub 3t más mu sub t. Siempre simbolizaremos con y a las variables que en un modelo econométrico intentamos explicar. En contraste, las variables x representan esas variables explicativas, es decir, el conjunto de factores que nos ayudan a explicar el fenómeno y. Los subíndices t en las variables indican que esas variables cambian en el tiempo. Los betas son parámetros que son fijos en una ecuación y que suponemos no deben cambiar en la medida en que cambie el tamaño de la muestra. Finalmente, la variable mu sub t es un término de error, es un término de perturbación que esperamos no sea muy significativo. Así las cosas, la variable y en este caso representa la producción, y la producción constituye una variable endógena, lo que significa que es la variable que vamos a explicar. Es la variable que va a depender de un conjunto de elementos. x2 es el capital, y el capital en este caso se define como una variable exógena, es decir, como aquella variable que nos ayuda a explicar al fenómeno de interés, en este caso a la producción. Lo mismo sucede con x3, que en este caso representa el factor trabajo, y que obviamente es un factor que nos ayuda a explicar el comportamiento de la producción. Beta 2 es un parámetro que mide el impacto, que mide la incidencia, que mide el grado de influencia que un cambio en el capital generará sobre la producción. En la teoría económica, a este factor se le conoce con el nombre de productividad marginal del capital. Beta 3 es un parámetro de impacto que captura el efecto que una variación en el trabajo produce sobre el producto. En la teoría económica, a este factor se le conoce con el nombre de productividad marginal del trabajo. El parámetro beta sub 1 es un parámetro que impacta sobre la producción por factores diferentes a el capital y el trabajo. En la teoría microeconómica generalmente es asociado a la tecnología. Finalmente, mu sub t es nuestro término de error, una variable de naturaleza aleatoria. En la teoría microeconómica, los parámetros beta 2 y beta 3, que son los coeficientes de productividad marginal del capital y del trabajo correspondientemente, están entre 0 y 1, es decir, que son positivos. A medida que los factores productivos crecen, la producción también crecerá, pero no podrán hacerlo de una manera infinita. Es decir, que el efecto que los factores productivos, independientemente considerados, tienen sobre la producción, cada vez es menor en relación con su incremento unitario. Esto es lo que nosotros denominamos como un modelo lineal. Un modelo lineal no necesariamente es lineal en sus variables, pero sí debe serlo en sus parámetros.
En segundo lugar, nos enfrentaremos a lo que nosotros denominamos como un modelo no lineal, y en específico a un modelo logarítmico. Los modelos logarítmicos simplemente suponen una suavización en las variables. En este caso, nótese que ya no hablamos de la variable y, sino del logaritmo de la variable y. No hablamos de x2, sino del logaritmo de x2. Y no hablamos de x3, sino del logaritmo de x3. Esta suavización hace que las variables pasen de una unidad en general a una unidad porcentual o relativa. Por lo tanto, la introducción de los logaritmos en el modelo implica que los parámetros beta 2 y beta 3 serán elasticidades, es decir, que medirán los cambios porcentuales que se producen en la producción debido a los cambios porcentuales producidos en cada uno de los factores, es decir, capital y trabajo. Como siempre, sigue siendo válido en este caso que los parámetros se encuentren entre 0 y 1. La teoría económica establece que si nosotros tomamos beta sub 2 y lo sumamos a beta sub 3, eso nos establece los rendimientos de una empresa a escala. Si ese resultado supera la unidad, los rendimientos de una empresa serán crecientes. Si esos resultados no superan la unidad, esos rendimientos serán decrecientes. Y si esos resultados son iguales a la unidad, entonces los rendimientos de la empresa serán constantes. Para ilustrar el cálculo de los parámetros, el establecimiento de la capacidad explicativa que puede tener un modelo, la confianza que se pueda tener sobre sus variables y particularmente el examen sobre la normalidad de los residuos, utilizaremos un fichero de Excel denominado modelo de producción. Nuestro fichero está compuesto por un total de 200 observaciones, datos registrados para una empresa en términos de su producción, de su capital y de su trabajo. Lo que haremos con estos 200 datos para cada una de las variables será pasarlos a una plataforma econométrica y particularmente al programa eViews 8. Esto lo hacemos simplemente arrastrando el fichero modelo de producción al icono directo de eViews 8. Pulsamos el botón finalizar y en el workfile o en la hoja de trabajo ya tenemos creados los objetos capital, trabajo y producción. A continuación elaboraremos la estimación de los parámetros estadísticos mediante los denominados mínimos cuadrados ordinarios matriciales, conocidos en inglés como least square. El comando para poder hacer ágilmente esta operación es ls. Procedemos a colocar la variable de interés, es decir, la variable que intentamos explicar, que es la producción, seguida de la letra C, que representa la constante, y de los factores que nos ayudan a explicar la producción, en este caso el capital y el trabajo. Y pulsamos la tecla Enter. Obtenemos así los resultados del modelo. En este denominado Output, lo que encontramos es que el capital no sigue con la restricción que se le había asignado en la teoría, es decir, que se nos presenta una relación negativa cuando en el parámetro planteado a priori y basado en la teoría económica la relación era positiva. Igual sucede con el factor trabajo, que si bien es positivo, no se contiene dentro de 0 y 1. Esta situación advierte que los datos no parecen ajustarse a la teoría. Este proceso debe ser analizado a partir de una revisión a la literatura existente o a la calidad de los datos e incluso
a la forma en que hemos formulado el modelo. Los coeficientes R2 y R2 ajustado nos dan cuenta de la capacidad explicativa del modelo, de la bondad de ajuste que tiene el mismo a los datos y de la capacidad predictiva cuando hablamos de series temporales. El estadístico F nos da cuenta de la prueba de hipótesis sobre la significancia conjunta que puedan tener las variables capital y trabajo a la hora de explicar a la producción. Y la prueba TED-Student nos permite hacer un examen de la significancia individual que tienen las variables capital y trabajo cuando de explicar a la producción se trata. En este caso, nuestro modelo no sigue el papel asignado por la teoría. Luego, no resulta de interés examinar los componentes de naturaleza estadística si tenemos una contradicción en términos de la teoría económica. No obstante lo anterior, revisaremos el supuesto de normalidad. Para tal efecto nos vamos a la opción View, Residual Diagnostics, y en ella en la función Histogram Normality Test. Al revisar los resultados, dentro de una muestra compuesta por 200 observaciones, podemos verificar que el histograma de frecuencias no presenta una tendencia a la distribución normal caracterizada por una campana de Gauss. Para un análisis de muestras grandes se utiliza el estadístico Yarque-Bera. El estadístico Yarque-Bera supone que el coeficiente de asimetría debe tender a 0. En este caso observamos que el indicador es de menos 8.67, alejado de lo que en la teoría debe estar el indicador. Y la kurtosis, que debe ser igual a 3, en este caso se encuentra como 124.55. Nuevamente se aleja bastante de los valores ideales para que exista normalidad. El estadístico Yarque-Bera debe ser pequeño, y en este caso observamos que es un indicador bastante elevado. Finalmente, el valor de probabilidad debe superar el 5%, y como podemos verificar en este caso, el valor de 0% está por debajo de lo que querríamos tener para poder aceptar la hipótesis nula de normalidad. Este modelo 1 es nuestro modelo lineal y lo llamaremos por comodidad ecuación 1. A continuación haremos la estimación del modelo 2, que es el modelo logarítmico, en donde hay un cambio en las variables constitutivas del mismo basadas en la linealización de la función original de Cobb-Douglas, que tiene una mirada de tipo exponencial en sus parámetros. Para tal efecto planteamos la siguiente instrucción: ls log entre paréntesis producción, la constante, log capital, que es la variable exógena, y log trabajo, que es el otro factor que nos ayuda a explicar la producción. Y le damos Enter. La primera observación que podemos asistir en el desarrollo de la evaluación de este modelo es que los parámetros estadísticos beta 2 y beta 3 cumplen las condiciones asignadas por la teoría, es decir, que se encuentran entre 0 y 1. Por lo tanto, podríamos concluir que para este modelo los parámetros estadísticos sí constituyen productividades marginales, pero además nos permiten establecer elasticidades. Un ejemplo de la interpretación de la elasticidad es que, manteniendo todo lo demás constante, si el capital se incrementara en una unidad porcentual, la producción se incrementaría en 0.53%. De otra parte,
Si el trabajo se incrementase en una unidad porcentual, la producción se incrementaría como respuesta en 0.46%. Para nosotros es visible el hecho de que están equilibradas, pero que hay un mayor impacto en términos del factor capital. El R2 es bastante cercano a 1. Eso indica que la bondad de ajuste del modelo es bastante elevada. Además, tenemos que el 99.99% de las variaciones generadas en la producción se explican por los cambios suscitados en el capital y en el trabajo. Finalmente, un indicador tan alto en el R2 nos sugiere que tenemos una alta capacidad predictiva en el modelo. El R2 ajustado nos sugiere, al estar tan cerca al R2, que la necesidad por una nueva variable exógena es irrelevante. El F calculado, que es un indicador muy elevado, y su valor de probabilidad, que es igual a 0, suponen que las variables capital y trabajo son, en sus versiones logarítmicas, significativamente explicativas de la producción al 95% de confianza. Finalmente, el análisis de las pruebas TED-Student, que son pruebas que se utilizan para el análisis de la significancia individual de las variables, permiten establecer que tanto el capital individualmente considerado en su versión logarítmica como el trabajo en su versión logarítmica igualmente tienen un valor de probabilidad inferior al 5% y por lo tanto son estadísticamente significativas en la producción. Nos vamos a la opción View Residual Diagnostics, Histogram Normality Tests y aplicamos la prueba del histograma y de Yarke-Bera. Existe una tendencia a la campana de Gauss y el coeficiente de asimetría se aproxima a 0, junto con una kurtosis que se aproxima a 3. Yarke-Bera es relativamente bajo y el valor de probabilidad es relativamente alto. Como el valor de probabilidad es del 77.72%, que supera al 5%, es posible concluir que a ese nivel de significancia los residuos de este modelo tienen una distribución normal. En conclusión, lo que podemos establecer es que mediante una forma funcional empleada en la formulación del modelo econométrico es posible garantizar mejores resultados y es posible cumplir con los supuestos del modelo clásico de regresión. Muchas gracias a todos por su atención.